Hola, bienvenido a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos, como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles cada día mucho más en esta circunstancia por la que atraviesa Venezuela. Empezamos. Es una profesional, se graduó con mucho esfuerzo en la Universidad Central de Venezuela, es politólogo, hizo su maestría, trabaja con los programas sociales, humanitarios para las personas más vulnerables. Es poeta, es una persona alegre. Mi hija no es nada más un número de cédula. Es una buena persona, tanto así que le hicieron un reconocimiento hace poco en las 100 mujeres, personas que trabajan por el bienestar, por las personas vulnerables de nuestro país. Lo hizo Países Bajos. Oye, eso es bastante significativo. Mi hija es una persona honorable, quiero que se lleven eso. Que de cualquier cosa que la puse, mi hija es inocente. Mi hija es una persona honorable, yo la llevé aquí en mi vientre. Salió de mí, yo la crié, yo soy docente de niños especiales. Tanto así que miren, se referencia con lo que ella trabaja. Tiene la sensibilidad para ayudar a otros. Yo solo les pido que por favor, yo sé que hay muchas personas pendientes, estoy muy agradecida, de verdad. Estoy muy agradecida. Pero les pido por favor a todos los que puedan ayudar, que me ayuden. Yo quiero a mi hija y la quiero libre porque es inocente. Sin condiciones. Por favor, devuélvame mi hija. No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto. Que nadie le informe, la detiene, nadie informa, nadie dice nada. Si yo no me pongo a buscarla, no la consigo. Nadie me ha informado todavía. Nadie me ha dado una razón. Eso no se le hace a nadie. ¿Cómo le hacen eso a mí, a mi persona, a otra mamá? No tienen idea del dolor que uno siente, que se está muriendo por dentro y aún así tiene que seguir adelante porque tiene otros hijos. Eso no se hace, por favor. Ninosca Barrios es la madre de Edny López, defensora de los derechos humanos, profesora de la Escuela de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Fue detenida arbitrariamente el pasado domingo cuando se disponía a abordar un vuelo en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en el aeropuerto que sirve a la ciudad de Caracas. Esta madre, como tantas otras madres venezolanas, solo reclama un poco de misericordia. Demasiada perversidad tiene que albergar quien produce tanto sufrimiento. Mencionó que luego de recorrer varios centros de detención, logró dar con el paradero de su hija, pero se abstuvo de aclarar en qué lugar se encuentra exactamente por motivos de seguridad. Veamos esta nota. Edny López fue invitada por sus compañeras de la universidad para pasar unas vacaciones en Argentina. Al intentar chequearse para esperar la salida del vuelo, le notificaron que registraba un problema con el pasaporte. Pudo alertar a su familia. Fuimos al aeropuerto, nadie nos dio razón. Lo único fue que pudimos saber que no había abordado el avión. Y bueno, me dispuse con una amiga a buscarla por todos los centros policiales de acá de la ciudad. Y bueno, no sabíamos nada de ella, no supimos nada de ella, se nos hizo a las 10 de la noche. Fuimos a todos los sitios y nos decían que no sabían nada. Pasaron más de 24 horas. En medio de la intensa búsqueda, lograron encontrarla en una comisaría que la familia prefirió mantener en el anonimato. Y bueno, pudimos conseguirla. O sea, por lo menos me dijeron que estaba allí. ¿En dónde? No puedo decirles dónde está. Me tienen que entender. Y por lo menos me dijeron que estaba allí. ¿Bajo qué cargos? No sabemos. Solamente pude ver a mi hija como a las 4 de la tarde cuando la trasladaban a unos tribunales. No, ella no está golpeada. Eso fue lo que me dijeron, que ellos ahí nos maltrataban. Y les comenté que
Mi hija tiene una condición de salud, mi hija es diabética. La señora Ninosca Barrios, madre de Edny López, asegura que su hija no es un número de cédula, es una persona honorable. Entonces, ¿por qué vivir esto? Yo no tengo dinero. ¿Ah? Hasta tuve que pedir para que me llevaran de un lado a otro porque no tengo los recursos para trasladarme en taxi. Vivimos alquilados. Hay que pagar un alquiler. Eso no viene al caso, pero son cosas importantes. Devuélvanme a mi hija, es la exigencia de Ninosca Barrios. Devuélvanme a mi hija. No es justo que una madre venezolana tenga que pasar por esto. Que nadie haya el informe, la detiene, nadie informa, nadie dice nada. Si yo no me pongo a buscarla, no la consigo. Nadie me ha informado todavía. Nadie me ha dado una razón. Eso no se le hace a nadie. ¿Cómo le hacen eso a mí, a mi persona, a otra mamá? No tienen idea del dolor que uno siente, que se está muriendo por dentro y aún así tiene que seguir adelante porque tiene otros hijos. Eso no se hace, por favor. Esto no se le hace a una madre venezolana ni de ninguna nacionalidad. Ninguna madre tendría que sufrir lo que en este momento están sufriendo muchas madres de Venezuela. Muchos son los menores que han sido violentados durante estos 9 días posteriores a las elecciones. Carmen Morillo es otra madre, en este caso de una menor de 16 años, arrestada el 29 de julio. También denunció arbitrariedades contra su hija. Cuando ella salió a pasear con su prima Eli de 25 y fueron retenidas, y hasta el día de hoy yo no he podido ver a mi hija. Mi hija es una muchacha que pasó para 5º año de bachillerato, es estudiante de la Orquesta Sinfónica, es modelo y actualmente estaba trabajando en una oficina como recepcionista en su tiempo libre de vacaciones. Mi niña es una muchacha tranquila, responsable y desde que la retuvieron la llevaron a Mari Pérez. De Mari Pérez la llevaron a la zona 7 de Boleíta. Y así sucesivamente varias veces en horas de la madrugada la llevaron, la trajeron de Mari Pérez a Boleíta en una tremenda zozobra porque yo no sé cómo está ella, no sé si come, no sé si duerme. Mi hija sufre de depresión y también estaba sufriendo de cólico nefrítico, no sé si le ha dado el dolor y yo temo por la integridad de mi hija. Esta es la realidad que hoy desgarra a Venezuela. La realidad de más de 100 adolescentes que han sido detenidos de manera ilegal, de familias que lloran a sus víctimas y de una oposición perseguida y por esta razón en condición de clandestinidad. Actualicemos cifras con Julián Ecuri de esta circunstancia por la que están atravesando los venezolanos posterior a esas elecciones del 28 de julio. Julián. Y Dani, así es, esa es la represión del régimen de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio. Y escuche bien, porque ya son más de 1.100 las detenciones arbitrarias por parte del régimen de Nicolás Maduro. Con esta actitud son 1.102 personas que han sido detenidas por el régimen de Nicolás Maduro. 100 de ellas son adolescentes, algunos menores de edad, incluyendo también 5 indígenas. Esto según la fuente del ONG, el Foro Penal Venezolano. Ahora veamos lo que son las víctimas, esas personas que han fallecido a causa de la brutalidad del régimen de Nicolás Maduro. Hablamos en total de 23 manifestantes que fueron asesinados por agentes de la dictadura de Nicolás Maduro tras las elecciones del 28 de julio.
Ahora, Idania, televidentes, vamos a ver dos casos muy particulares. Hablamos primero de Freddy Superlano, dirigente opositor venezolano del partido Voluntad Popular, que a la fecha cumple ya 7 días detenido y desaparecido por el régimen de Nicolás Maduro, porque recordemos, ni sus familiares ni las personas allegadas a él saben su paradero o en qué centro penitenciario se encuentra actualmente. Y también hablamos de Edny López, defensora de derechos humanos, tú lo decías, Idania, quien lleva ya 2 días desaparecida porque pese a que sus familiares, bueno, su madre ya sabe su paradero, la verdad, las ONGs y demás defensores no saben el contexto de su detención. Ahora hablemos también de lo que ha sido esa represión contra los medios de comunicación en Venezuela, las personas que han sido detenidos en un contexto electoral. Hablamos de José Gregorio Camero, quien es periodista y dirigente político, detenido el 3 de agosto. Roland Carreño, periodista y dirigente político, detenido el 2 de agosto. Daisy Peña, reportera gráfica, detenida también el 2 de agosto. Y Josner Alvarado, un reportero gráfico, detenido el 29 de julio. Ahora hablamos también de Paul León, camarógrafo y practicante. En este momento está haciendo sus prácticas universitarias, detenido el 30 de julio. Gabriel González, periodista también, detenido el 17 de julio. Y Luis López, periodista también, detenido el 14 de julio. Esto en el contexto de las campañas electorales en Venezuela. Y por último, 2 personas que no fueron detenidos en este contexto electoral, pero están reprimidas por el régimen de Nicolás Maduro. Hablamos de Carlos Julio Rojas, quien fue detenido el 15 de abril y cumple ya 113 días detenido arbitrariamente, y Ramón Centeno, quien fue detenido el 2 de febrero de 2021. Suma ya 1.281 días detenido. ¿Por qué? Por informar en Venezuela. Ese es el delito de ellos, informar, porque sabemos cómo es esa censura del régimen venezolano. Y Dania, esto es todo por ahora. Regreso con usted, que tiene más en estudio. Una feliz tarde. Gracias, Julián. Gracias por la información, por actualizarnos con esas cifras que no nos hablan sino de una arremetida por parte del régimen posterior a lo que ha sido este proceso electoral. Quiero saludar en esta parte del programa a nuestro primer invitado de hoy, Marco Antonio Ponce, defensor de derechos humanos, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Esta es una organización dedicada a la promoción de los derechos humanos en Venezuela. Marco Antonio, bienvenido, buena tarde, gracias por atendernos. Hola, Dania, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. A ver, ante las cifras que proporcionan o que van proporcionando las diferentes organizaciones no gubernamentales, la pregunta es, ¿sin derechos y sin garantías caminan los ciudadanos por Venezuela? Y tú acabas de utilizar una expresión clave, una arremetida. Es lo que hemos venido observando desde el resultado de las elecciones del pasado domingo. Desde el Observatorio de Conflictividad Social, para que tengan una idea de cómo ha sido esta situación, documentamos solo el 29 y 30 de julio 915 manifestaciones a nivel nacional. Esto nos dice que los venezolanos salieron masivamente a exigir transparencia en los resultados, y lo que han recibido ha sido una arremetida por parte de las autoridades venezolanas, donde han participado fundamentalmente civiles armados que han sido calificados como colectivos, los colectivos que todos hemos conocido en las olas de manifestaciones de años anteriores. En esta oportunidad también salieron a reprimir a los manifestantes, al menos 119 manifestaciones reprimidas por estos civiles armados. Es una situación que seguimos observando posterior a las elecciones, como esta ola de detenciones masivas y selectivas han ocurrido a nivel nacional, donde estas agrupaciones también han tenido un rol importante. En este sentido, nosotros observamos con preocupación cómo esta ola de criminalización, de represión, de persecución sigue avanzando en Venezuela. Es una política de Estado donde recientemente hemos observado denuncias de personas a las que le están anulando sus pasaportes. Esto también forma parte de esta política de terror que busca que las personas que tengan temor y no exijan sus derechos, y particularmente en este contexto postelectoral
donde claramente el pueblo venezolano está exigiendo respuestas. Marco Antonio, ¿puedes ampliarnos información en relación a esto de los pasaportes? Sabemos que se ha anulado un grupo de pasaportes, no sabemos cuántos, no sabemos quiénes exactamente. Hay unos que se enteran en el aeropuerto, otros porque al correrse el rumor han tratado de chequearlo. ¿Hay alguna característica de personas a quienes se le anula o no? ¿Qué manejan en relación a esto? Sí, primero hay que mencionar que es una situación real esto que está ocurriendo en Venezuela. Incluso tenemos casos cercanos de personas a las que le han anulado pasaporte, activistas de derechos humanos, también periodistas. Entonces es una política que estamos observando, es un conflicto en ciernes que estamos viviendo del Observatorio de Conflictividad Social, y también otras organizaciones de defensoras de derechos humanos están haciendo un seguimiento exhaustivo a esta situación porque, como decía anteriormente, con estas prácticas lo que se busca es que la población venezolana no denuncie, no exija sus derechos y que en este momento particular no le haga frente a estos resultados que no se compaginan con el sentir del pueblo venezolano que salió el domingo pasado masivamente a exigir un cambio en el país. Fuera de las manifestaciones que mencionaste que hicieron el seguimiento, solamente 29 y 30, ¿cierto? En este caso fueron 915, solo el 29 y 30 de julio, que Claro. fue el momento cuando vimos la ola de represión más fuerte en Venezuela. Claro, y posterior a esta fecha, digamos, ¿no se han producido otras manifestaciones? ¿No lo han monitoreado? ¿O entramos en esta calma producto de esta arremetida que vemos en las calles? Sí, esto que comentas es muy importante. Luego del 30 observamos una disminución pronunciada de las manifestaciones en Venezuela, y esto tiene que ver con esa política de represión. Las personas, frente al temor, al ver que los cuerpos de seguridad, que los colectivos están en las calles, que hay alrededor, a la fecha, al menos 23 personas asesinadas en el contexto de las manifestaciones, todos por heridas de bala. Esto obviamente tuvo un efecto en la población y seguidamente observamos cómo las protestas disminuyeron. Incluso el día de hoy las protestas continúan disminuyendo, y esto tiene que ver con esta situación que las personas obviamente sienten temor de salir a la calle a exigir este derecho, el derecho a la participación política, el derecho a los resultados transparentes, y es el resultado obviamente de esta represión, esta arremetida que ha tenido el Estado venezolano hacia la población civil venezolana. Y además es importante destacar, Idania, que la mayoría de las manifestaciones y también de las víctimas están ubicadas en sectores populares de Venezuela. La mayoría de las manifestaciones comenzaron en esta ola reciente en zonas donde en el pasado se identificaron con el partido de gobierno y que obviamente en este momento son quienes los rechazan con mayor fuerza. La mayor parte de las víctimas en sectores populares, lo que viene de alguna manera a chocar con esto que siempre oímos, que los manifestantes son de la extrema derecha, que lo que se busca es un golpe de Estado contra el gobierno, porque los apellidos, la burguesía, etcétera, 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 en este vocabulario que con frecuencia escuchamos en los personajes del régimen. Pero es que precisamente las clases pudientes no viven en los sectores populares. Es que no hay congruencia entre lo que se dice y lo que se hace, porque si las manifestaciones son en sectores de alto poder adquisitivo o son quienes planifican, ¿por qué van a los barrios y a los sectores populares? Y en este momento es donde estamos observando la ola de detenciones arbitrarias en los sectores populares, y el sistema de control social sigue avanzando en los sectores populares, donde está la mayoría de las personas que han salido a manifestar y a expresar públicamente su descontento con la situación del país, exigiendo respuestas. Y Dania, sobre todo, esto es muy importante. También hay que destacar que estas manifestaciones han sido mayoritariamente de carácter pacífico, ¿no? Que es una de las formas como los venezolanos han expresado su sentir frente a los resultados de las elecciones. Y reiterando que han sido principalmente los sectores populares del país, de las personas menos favorecidas, incluso en sectores muy pobres. Cuando refieres, Marco Antonio, control social, ¿qué entendemos por esto o a qué acciones concretas te refieres? Incluso ya estamos recibiendo en las organizaciones de derechos humanos
denuncias de despidos de personas por no hacer campaña a favor del gobierno o por expresarse a favor de la oposición. Vemos también cómo a través de los mecanismos como el CLAP o todas estas redes que se han formado en las barriadas, a través de los consejos comunales, están señalando a las personas que no participaron apoyando a la candidatura gubernamental. Y vemos cómo este control social sigue aumentando en el país. Lamentablemente, esta es la fórmula que está utilizando el gobierno venezolano para tratar de acallar a ese gran sentir nacional que está exigiendo un cambio en Venezuela. Pues quiero agradecer a Marco Antonio Ponce, defensor en derechos humanos, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Como siempre, Marco Antonio, gracias por el tiempo, gracias por estar aquí. Gracias, Daniel. Un abrazo. Igual, igual.